El nacimiento divino es el factor básico del amor fraternal. Si gusta, deje el aire, hermano. Si gusta, deje el aire, hermano Julito. Sí, déjelo porque los hermanos van a tener ahí calor. Gloria a Dios. Voy a decirlo de nuevo. El nacimiento divino es el factor básico del amor fraternal. Bien, hermano, Juan ha estado exhortando a sus lectores últimamente con respecto a lo que era el asunto del engaño. Eso es lo que el apóstol ha dicho en el capítulo 4, verso 1. Dice que no había que creerle a todo espíritu. Este ámbito que dice no creáis a todo espíritu se está refiriendo a personas que estaban enseñando otro evangelio, que estaban enseñando, dicho de otra manera, doctrinas falsas. A eso se refiere. No pensemos que Juan está hablando de espíritus que no son tangibles. Se está refiriendo a falsos maestros que están llevando enseñanzas falsas a la iglesia. Juan, en este caso, sería, hermanos, los gnósticos, decíamos. Los gnósticos estaban enseñando, en primer lugar, que Cristo o que Jesús, decíamos, no era divino, que Jesús era carne y como carne no podía ser Dios. Y esto realmente era un ataque muy fuerte sobre la fe de la iglesia. Muy fuerte por el hecho de que decíamos el martes que lo que es la salvación nuestra se sustenta en la encarnación de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Es decir, si no se hubiera dado ese proceso de lo que es la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, no hubiese evangelio y por ende no hubiese salvación para los perdidos. Era necesario que Dios se pudiera acercar al ser humano haciéndose él hombre, como sería el caso que el Señor llevó a cabo. Por eso es que decíamos que si el Señor no se encarna, si el Señor no entra en este ámbito de la vida humana, jamás nosotros hubiéramos podido entender el lenguaje divino. Jamás hubiéramos podido ser conducidos a la vida, porque se vuelve difícil. Por ejemplo, si usted habla chino y yo hablo solo español, nunca nos vamos a entender. O si usted es una especie diferente a la humana, mucho menos que nos vamos a poder entender, que nos vamos a poder comunicar. Definitivamente. Imagínese
¿cómo podemos comunicarnos nosotros con los animales? Es imposible que ellos nos puedan entender. Bueno, en esa condición de, de vida humana era en la que nosotros estábamos en la condición animal, en la condición que jamás podíamos ver como entendido los asuntos de Dios. Hubiéramos realmente perecido, pero Dios, dentro de su plan divino, hemos dicho y ya lo hemos leído, que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo lo que significa es la esencia. El verbo lo que significa es la palabra. El verbo lo que significa es esa persona divina que no es carne, que no es hueso, sino es esencia divina. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al haber ya entrado en el mundo de los humanos, el Señor Jesús, como fue su nombre humano, entonces cuando Él empezó a desarrollar su ministerio, nos dimos cuenta, hermanos, o lo podemos corroborar cuando los 4 evangelios hablan de ese ministerio. El mismo Juan el Bautista dijo: aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino ya en su ministerio una persona que se llamaba Jesús, y de esa manera fue como empezó a predicar, y predicando como hombre y mostrando la riqueza de su reino y de su gracia, fue como nosotros pudimos entender. Esa es la razón como nosotros pudimos como percibir. Acuérdese que, por ejemplo, los apóstoles o discípulos al principio les costó muchísimo asimilar, aun cuando andaban con él, aun cuando él les hablaba con tanta claridad. Vea lo difícil que era para Dios el poder comunicarnos la salvación, y cómo hubiese sido totalmente difícil si no lo hubiese hecho encarnándose o llegando a la condición de humano. Dice Pablo cuando habla a los filipenses que Dios dice siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, dice, llegando a ser semejante a los hombres. Es decir, es una cosa tremenda lo que hizo Dios. Eso lo vemos nosotros, que dice: en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Verdad? Entonces habla de que esa era la vía por la cual nos iba a salvar. El Verbo se hizo carne y se introdujo entre nosotros ya en su ministerio. Y dice: y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, esto era una cosa terriblemente peligrosa para esta iglesia a la cual se dirige Juan. ¿Por qué era peligroso? Porque decíamos que la salvación solo se sostiene o solo se podía llevar a cabo de esta forma, de la manera de que el Señor se convertiría, se volvería un hombre perfecto, por supuesto, y
aparte de eso, si el Señor se hubiese quedado solamente como el hombre perfecto, predicando el reino de Dios, hubiese quedado siempre incompleto la salvación. Pero el plan era de que ese hombre santo iba a morir. Y eso fue lo que sucedió. Pero si ese ser santo no solo se hace hombre, sino que también muere y no pasa más de la muerte, tampoco se hubiera concretizado lo que era el plan de salvación. Pues se requería que resucitara también. Porque también decíamos que la base de la vida de la iglesia o de nosotros como iglesia, la base de toda la esperanza nuestra está en la resurrección de Cristo. Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, porque también había otra corriente que también negaba la resurrección de Cristo. O sea que todo esto era un asunto que tenía que llevarse a cabo simultáneamente. Entonces, cada creyente de los que estaban en este ámbito de los gnósticos, que estaban escuchando esto, por supuesto, en las iglesias donde ellos se movían. Acuérdense que las iglesias de alguna manera siempre siempre les gusta el tener la participación de algunos otros consiervos. Y en este caso, estos presumían de que eran parte de la iglesia del Señor, pero sus enseñanzas eran nocivas, sus enseñanzas eran herejía. Y por eso siempre es necesario el tener cuidado qué es lo que nos predican. Es decir, me refiero a personas extrañas, ¿verdad? Y cómo siempre la oveja más desinformada, más descuidada, es la ovejita que cree a la herejía, que cree a la mentira. Y de hecho, en este caso habían muchas personas débiles, sin la información suficiente, y de hecho recibirían esto de que Jesús no era Dios, que Jesús era materia y que Jesús era un hombre y que no podía, imagínense predicando eso en un púlpito, y a la ovejita, aquella que está media tetel, que dice: es cierto, ese hombre, porque el gnosticismo lo que significa es en sí, en la palabra griega, lo que significa es conocimiento. Eso es lo que significa gnosticismo. Entonces, cuando estos maestros se ponían al frente de un púlpito a predicar, apantallaban a las ovejas, porque eran hombres de conocimiento. Ellos presumían entendimientos profundos, a tal grado que ellos menospreciaban a los apóstoles. Decían que esos no tenían el entender excelso de lo que ellos entendían. Y entonces, en ese caso, era pues una cosa terrible para la iglesia, porque cuando uno, hermanos, cree a lo falso, cree a la mentira, pues no estemos esperando que vamos a lograr el éxito espiritual. Cuando nosotros creemos a la mentira, por ejemplo, los gnósticos se ramificaron y siguen siendo una organización que ahí está todavía en su auge, pero se ramificaron en muchas otras. Por ejemplo, una rama de los gnósticos son los testigos contra Jehová, los mormones y muchos otros que aparecen. Si usted ve la doctrina de los testigos contra Jehová, ellos
no creen en la deidad de Cristo, mucho menos los mormones. O sea, hay un montón de ramas que se han desprendido de esa organización de entendidos. Y qué tremendo esto, hermanos, que no solo era esto el peligro. Imagínense, me decía un muchacho hoy, el domingo, me decía que le diera algunas bases bíblicas para contender contra los testigos que llegan a visitarlo. Le digo yo, mejor no les abran la puerta. Si usted no tiene los argumentos, ellos lo van a convencer. Si usted no tiene la capacidad, y además de esto, que aunque tuviéramos la capacidad, yo siempre lo he dicho, yo perdí una noche de mi vida con un testigo. Y en la mañana que empezaron a cantar los gallos, dice yo, perdí mi día, perdí mi noche, perdí mi descanso innecesariamente. Como se dice comúnmente, si no los compone Dios, no los puede componer uno, ¿verdad? Entonces uno no puede andar de campeón que los va a convencer. No. Hay que trabaje Dios con ellos, porque es difícil quererlos sacar de ahí. Es difícil sacarlos, tienen argumentos. Así que yo le aconsejaba al muchacho, no, hermano, la verdad, primeramente, si a usted le llegan a tocar la puerta, hágales sencillamente una pregunta. ¿Creen ustedes que Jesús es Dios? Bueno, ahora ya han mejorado como la manera de ataque, diríamos. Y probablemente le digan que sí, pero es para mientras lo dejan entrar. Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen en la deidad, en la divinidad de Cristo. Ellos creen que es un ángel. Los mormones creen que es el arcángel Miguel. O sea, es un montón de cosas que están todavía en el ambiente. Pero aparte, por eso es que el apóstol le dice que el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Y aquel que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Se está refiriendo a esta línea. Pero también, hermanos, los gnósticos, fíjese bien, tenían otro asunto herético terriblemente peligroso. Y es el asunto de que también ellos creían que Dios solo era espíritu. Es otro asunto. Que ellos creían que Dios solo era espíritu y una luz, diríamos, inmaterial solamente. O sea, ellos también enseñaban eso, que no podían como pensar que Dios fuera una persona. Y hay que aclarar, no pensemos que cuando decimos nosotros que Dios es una persona, es que Dios tiene huesos, tiene carne, tiene persona, entiéndase en esos atributos de lo que es pensar, sentir. Eso es lo que identifica razón, pensar y sentir. Eso es lo que identifica la persona de Cristo. No son manos, no son. Entonces ellos nunca pensaban que Jesús, que Dios pudiera ser una persona, sino más bien era un espíritu y una luz inmaterial. Ahora, solamente creer que Dios era esto, si los lectores de Juan creían esto, hermanos, los afectaría también en su fe. Entonces viene Juan, es acá donde vamos a ver la conexión otra vez más, porque usted dice, bueno, Juan estuvo hablando y interrumpió la línea que traía, podemos decir nosotros, cuando en el versículo número 1
del 4 habla de los falsos hasta el versículo número 6. Nosotros pudiéramos decir, bueno, Juan anteriormente estaba hablando otro lineamiento, pero luego introduce un paréntesis, diríamos, para hablar de los falsos y que no crean a todo espíritu, sino que hay que probarlo. Claro que no es una cosa independiente la ilación que lleva Juan en su carta, es una sola. Pero, por ejemplo, acá vamos a ver que cuando, bueno, luego vuelve a retomar Juan lo que en el capítulo 3, en el capítulo 2, ha hablado ya del asunto del amor, pero decimos, ¿por qué Juan vuelve a retomar la tercera vez el tema del amor? En el versículo número 7 del 4. Bueno, el asunto es que los gnósticos también estaban creyendo, decíamos, que Dios solo era espíritu y que era un ser inmaterial. Y si los lectores de Juan reciben también esta falsa enseñanza, les afectaría, decíamos, en su fe. Y esa es la razón por la cual sale, hermanos, en este caso, sale Juan al ataque. Por eso Juan sale al paso para revertir esto, diciendo a sus lectores que Dios, aparte de ser espíritu, también es luz. Pero no solo es luz, también es fuego, y también es fuego consumidor. Pero que sobre todo Dios es amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí Juan sigue la ilación. Ahí Juan está trabajando para aclarar otro aspecto peligroso de los falsos maestros. Los falsos maestros no estaban pensando que ese ser divino también y sobre todo es amor. Y eso es lo que Juan, es la razón por la que Juan sale a mencionar en este versículo número 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué dice? Porque Dios es amor. O sea, Dios no solo es esencia, Dios no solo es un espíritu, Dios no solo es fuego consumidor. El nombre de Dios, les está diciendo Juan a sus lectores, es amor, ¿verdad? El nombre de Dios es amor, amor, ¿verdad? Amor, sobre todo es amor. Y vamos a ver en los versículos número 9, como 9 al 10, leámoslo todos, cómo es que Dios o cómo es que Juan les muestra este amor. En esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, les dice a sus lectores, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Veamos cómo es que se mostró el amor de Dios. Le dice en el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios. Así que Dios no solo es un espíritu y luz, sino que Dios es amor. Y este amor lo demostró, se mostró el amor de Dios para con ustedes o para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Ahí vemos nosotros
la muestra del amor de Dios, del que se llama, no le digamos Jehová, digámosle amor, del que se llama amor. Mostremos, queda demostrado ese amor, el haber enviado a su hijo unigénito. Qué tremendo esto, para que nosotros, hermanos, para que nosotros vivamos en él. Los que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, los que no teníamos esperanza alguna, hay, hermanos, esa acción de Dios que manda a su hijo, ¿verdad? Y nos muestra de esa manera su amor, haciendo, hermanos, presencia Cristo en este mundo para que vivamos en él. Ahora nosotros, dice Pablo a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Y ahora, si nosotros preguntamos, ahora estamos muertos o estamos vivos. Estamos vivos en el Señor. ¿Por qué estamos vivos? Por su amor. ¿Cómo se mostró ese amor? Cuando Él envió a su Hijo a este mundo, nacido de mujer. Hermano, ese es el amor de Dios. Pero sigue diciendo el versículo número 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ninguno de nosotros le amó. Le estaría diciendo Juan a sus lectores: ninguno de nosotros amó a Dios. Mentira. Porque muchas veces nosotros nos regamos las vestiduras diciendo: yo amo a Dios, yo amé a Dios, yo vine al evangelio porque yo amé a Dios, amé las cosas de Dios. Juan dice acá lo contrario: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es un segundo aspecto del amor de Dios. Nosotros estábamos marcados para irnos al infierno por nuestros pecados. Necesitábamos un redentor, necesitábamos un sustituto, y Dios envió a su Hijo a morir, hermanos, en propiciación, es decir, el Cordero se inmoló para que nosotros fuéramos absueltos de la pena que nos esperaba. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Para que nosotros fuéramos absueltos. Ahí se mostró el amor de Dios. Ahora vamos a ver el amor, siendo la naturaleza de Dios, es la fuente de toda verdad. Esa es la fuente. Ahora, como Dios es amor, que es con lo que vamos finalizando, Juan dice que debemos, hermanos, desarrollar el amor de Dios entre nosotros, entre los santos. Había que preguntarle a los falsos de este entonces, y había que preguntarle a los falsos maestros de hoy día si ellos pueden hablar de esto, que es lo que tiene que identificar al creyente, al que ha nacido de nuevo. Por eso decíamos, a manera de tema, el nacimiento divino es el factor básico del amor fraternal. Solo cuando haya ese nacimiento divino, es decir, un nuevo nacimiento, es cuando nosotros vamos a desarrollar el amor fraternal entre nosotros mismos. No estamos hablando de amar al mundo. No estamos hablando. La primera manifestación de los que hemos nacido de nuevo es el amor fraternal entre los mismos que pertenecemos al cuerpo de Cristo.
Entonces, para desarrollar este amor, en primer lugar, se requiere nacer de nuevo. Los falsos, en lo que distaba de ellos, era que ellos no habían tenido un nacimiento de nuevo. Es que ese es el problema, hermano, cuando dentro de los ámbitos espirituales, donde, no sé, había que indagar, que se mueven aquellas personas que profesan ser de Dios y que en ocasiones dan algunas manifestaciones como muestra de que son de Dios. Llámele, por ejemplo, que hacen milagros, llámele que hacen buenas predicaciones, pero todo esto se puede hacer. Se puede hacer milagros. En aquella ocasión el Señor habla de que llegaron y le dijeron: en tu nombre hicimos esto y esto, y más bien Él le dice: yo no los conozco, porque no es la base de cosas externas que demuestren la eficiencia de un nuevo nacimiento. La base que demuestra un nuevo nacimiento, hermanos, es ese amor fraternal entre los hermanos que hemos alcanzado, o que nos ha alcanzado la gracia de Dios, el amor fraternal. Ahora, ¿cuántas personas que están dentro de los campos así generales espirituales no tienen lo mínimo de lo que pudiera ser esta demanda de Dios, que es el amarnos? No tienen ni lo mínimo de eso. Yo diría que sería fácil como indagar si hemos nacido de nuevo, es decir, que ellos indagaran si han nacido de nuevo, haciendo un examen con respecto a esto que está diciendo Juan. Porque Juan está diciendo: amados, si ya Dios, el nombre de Dios es amor, y ya tenemos a Dios en nosotros, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios, no es de nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? Y conoce a Dios. Es decir, si no hemos nacido de nuevo, no vamos a tener amor, ni mucho menos vamos a conocer a Dios. No así el que ha nacido de nuevo, dice acá Juan, conoce a Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor en su capítulo 17 de Juan a su padre. Le dijo: Padre, que sean uno, así como nosotros somos uno. Que se amen, Padre, porque ese es el deseo de Dios. Que te amen y que te conozcan, dice el versículo 3 del 17:4, y que te conozcan. Si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no hemos tenido un nuevo nacimiento, hermanos, no vamos a poder desarrollar el deseo de Dios, ¿verdad? Porque esto es el deseo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es fácil detectar, hacer un acto examen de si en verdad la persona es de Dios, ha tenido un nuevo nacimiento. Es fácil detectarlo. ¿En qué se puede detectar? En que ame al otro. Pero dice acá que el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, ese es el nombre de Dios también, amor.
En esto se mostró el amor, y ahí nosotros vemos cómo se mostró, dándonos a Cristo, dándonos la expiación de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo es que podemos seguir desarrollándonos en el campo del amor unos con otros? Ya partiendo que nosotros hemos nacido de nuevo. Acuérdese que la naturaleza nuestra es una naturaleza que siempre nos va a dar hacia lo opuesto. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr llenar, diríamos, las demandas de Dios en cuanto en el amarnos unos a otros? Bueno, esto primeramente se logra teniendo un nuevo nacimiento. Segundo, esto se puede alcanzar cuando nosotros permanecemos en Él. Dice la Biblia en Juan capítulo número 15, damos un amén, iglesia. Habla con respecto a que el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto, ese lleva amor, ese lleva gracia, ese lleva, hermanos, todo. Entonces necesitamos permanecer en Él. Eso es lo que está diciendo el versículo, vamos a ver, número 12, verso 11. Está diciendo, dice: en esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, verso 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios, que dice, permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces quiere decir que la permanencia, o sea, el practicar el amor, el hacer siempre un esfuerzo, porque tenemos una naturaleza egoísta, porque de hecho es una lucha con la naturaleza egoísta. La naturaleza egoísta, aun cuando nosotros hayamos nacido de nuevo, esta naturaleza egoísta solo piensa en nosotros. Esta naturaleza egoísta siempre va luchando en aras de lo de él o lo de ella. Pero nosotros vamos a tener la bendición, como dice el versículo número 12, nadie ha visto a Dios, nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiere decir que si nosotros desarrollamos, de hecho, solo el que ha nacido de nuevo va a desarrollar ese amor. Y claro que esa práctica de este amor que dice Juan acá, esa práctica que nosotros es como creyentes estemos implementando, eso va a permitir que Dios permanezca en nosotros. Es que Dios no se mueve en otro campo. Dios no se mueve, hermanos, en campos egoístas. Dios no se mueve en campos donde Él no se sienta en comodidad. Dios siempre se va a mover cuando nosotros, con su ayuda, por supuesto, hermanos, nos esforcemos para crear el ambiente para que Él permanezca en nosotros y el amor de Él se perfeccionará en nosotros. Entonces es un trabajo. Me dirá usted, bueno, hermanos, lo que menos podemos ver en las iglesias es eso. Lo que podemos menos ver es amor.
Y de hecho siempre nosotros vemos personas que se quejan porque no hay amor. Siempre vemos, y no estoy diciendo que no sean nacidos de nuevo, pero es que este es un asunto de trabajo. Pero es que este es un asunto de acción. Este es un asunto que en primer lugar, oiga bien esto, no debe de ser exigir ese amor para mi persona. Lo sabio y lo conveniente es, antes de exigir, dar ese amor. Dar ese amor. Dar ese amor. Usted escucha, no hay amor en la iglesia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando no vemos esa respuesta de que no hay amor en la iglesia? Lo que tenemos que hacer, hermanos, no es andar pidiendo amor. Lo que tenemos que hacer es dar amor. La Biblia dice que lo que se siembra se cosecha. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dar amor. Ahora usted me dice, entonces a mí me toca, sí. Empiece a amar, usted empiece a ser obediente. Empecemos en lo individual a ser obedientes a lo que Dios manda, que es el amor fraternal unos hacia otros. Empiécelo. Usted no esté pidiendo que se lo den. Usted dé, nosotros demos. Podemos y hagámoslo primero con los de la casa. Hagámoslo primero con los de la fe. Porque eso es lo que dice Pablo. Los que no proveen para los suyos, pues son igual que un inconverso. Nosotros proveamos para los nuestros. Amémonos en lugar de criticarnos, en lugar de hacernos los disimulados. Tratemos la manera de implementar lo que Dios quiere en medio de su pueblo. Los gnósticos o los falsos de este tiempo no entienden este lenguaje, pero usted y yo, que hemos nacido de nuevo, sí entendemos este lenguaje de Dios. Y este llamado es: amados, amémonos unos a otros. Los gnósticos no sabían que Dios es amor. Y tampoco el mundo sabe que Dios es amor. Pero usted y yo sabemos que Dios es amor, e implementemos el amor de Dios en medio de cada uno de aquellos que pertenecen a su pueblo. Vamos a ponernos de pie.